y vamos a hablar sobre la química nuclear. Aquí está. Ya, ¿se observa bien? ¿Me pueden indicar? Sí, profe, se ve bien. Ya, súper. Entonces vamos a hablar sobre la química nuclear. No nos interrumpan aquí. Ya. Entonces, ¿de qué se trata la química nuclear? Bueno, es una química que tiene que ver con lo que le pasa al núcleo. Todas las reacciones que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? De reacciones, ¿cierto? Reacciones químicas, ¿cierto? Juntamos una solución con otra, ¿cierto? Entonces, lo que está en juego, ¿cierto? Es la combinación de elementos que no cambian su naturaleza, los protones siguen estando como están y lo que cambia, ¿cierto? Es la manera de cómo se distribuyen los electrones. ¿Eh? Hasta ahí hemos revisado. Y lo que es nuclear, en realidad ahora vamos a considerar cambios que ocurren en el núcleo. Entonces, lo que tenemos representado aquí en esta figura es un núcleo de un átomo pesado, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. Y sucede que este núcleo puede sufrir algunos cambios. Algunos cambios que pueden ser de manera espontánea, ¿cierto? Átomos que emiten, que no son estables, ¿cierto? Que emiten ciertas partículas. Entonces tenemos la desintegración nuclear, la desintegración del núcleo, ¿cierto? Que puede ocurrir de manera espontánea. También tenemos procesos que no lo son, pero vamos a ver cuáles serían esos. Entonces tenemos un desprendimiento de una partícula, ¿cierto? De la descomposición del núcleo, desintegración del núcleo. Pero bueno, vamos a recordar primero algunos términos que son importantes para lo que vamos a empezar a revisar en lo que es química nuclear, que sería el número atómico, el número de masa e isótopos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos esta simbología que tenemos para los diferentes elementos que tenemos, que conocemos y que lo tenemos en nuestra tabla periódica, en donde X va a ser el símbolo del elemento. X va a corresponder al símbolo del elemento. Ahí tenemos el Z, que será el número de protones en el núcleo. ¿Sí? Z. Será el número de protones en el núcleo, que sería nuestro número atómico. Así que ojo con ese número, que es nuestro el número atómico. Y tenemos, ¿cierto? La letra A, ¿cierto? Que va a ser nuestro número de masa. Y el número de masa, ¿cierto? Va a ser el número total de protones más los neutrones. Entonces, la suma de los protones más los neutrones, entonces va a dar el número de masa. Y Z, recuerden que es el número de protones, ¿ya? El número de protones que tenemos. Recuerden que la identidad del elemento está dada por el número de protones. El número de protones nos indica de qué elemento se trata. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, nos indica la naturaleza del elemento, ¿cierto? Nos indica qué elemento es. ¿Ya? Entonces, el número de protones, ¿cierto? Para saber qué elemento es, uno se fija en el número de protones finalmente. Y el número de protones nos dice qué elemento se trata. Entonces, ahora como vamos a trabajar en el núcleo, en todo lo que es química nuclear, entonces este número de protones puede variar. Si varía entonces el elemento, ya cambia la naturaleza del elemento, se cambia a otro elemento. ¿Ya? Y también otra de las cosas importantes de recordar es que los átomos que tienen el mismo número atómico, o sea, el mismo Z, ¿cierto? Pero que tienen diferente número de masa, se llaman isótopos. Si tenemos, por ejemplo, y un átomo de un isótopo específico es un núclido. Entonces, aquí tenemos 3 núclidos, ¿cierto? Y se fijan que estos 3 entre sí son isótopos, porque se fijan, los 3 tienen finalmente un protón. Y ese protón es el que le da la identidad, que sería hidrógeno, pero que tienen diferente número de neutrones. Aquí no tenemos neutrones, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2 neutrones. Entonces tenemos nuestro protio, deuterio y el tritio.
Ya esos no serían los nombres de cada uno de estos. El protio, el deuterio y el tritio, que serían los isótopos del hidrógeno. Bueno, entonces ya tenemos eso claro, tenemos los conceptos de núcleo, cada uno de estos, ¿cierto? El protio, el deuterio y el tritio son núclidos, entre ellos son isótopos, y tenemos esto en nuestra nomenclatura para poder colocar nuestro elemento, indicando su número de protones y su número de masa, que sería la suma de protones y neutrones. Entonces, introduciendo entonces el tema, empezamos con lo que es la radiactividad, que fue un fenómeno que se empezó a estudiar, ¿cierto? Que en un principio se confundió con lo que era la emisión de rayos X, pero después de varias pruebas, ¿cierto? Y estudios que se hicieron, vieron, ¿cierto? Que eran partículas, ¿cierto? Materia, ¿cierto? Que emitía partículas o radiación de manera espontánea. ¿Ya? Entonces no estaba asociado a los rayos X, no estaba asociado a la fosforescencia que se pensaba en un principio, sino que eran ciertos elementos que emitían una radiación de manera espontánea. Entonces estuvieron estudiando Becquerel, ¿cierto? Y que después a continuación quien acuñó, ¿cierto? El término de radiactividad fue Marie Curie, ¿cierto? Que ella estuvo estudiando, ¿cierto? El decamiento del uranio. ¿Ya? Entonces ahí una manera ahí había una emisión, ¿cierto? De estas partículas que era diferente a lo que se había estudiado hasta en la época, considerando la época, que no era rayos X, no era fosforescencia, sino que era otro tipo de emisión, y ella acuñó el término de radiactividad, que después se empezó a utilizar, ¿cierto? En otros, aparte del uranio, que también se podían emitir ciertas emisiones, ciertas partículas. Entonces los núcleos radioactivos se llaman radionúclidos, ¿cierto? Y los átomos que contienen estos núcleos se conocen como radioisótopos, ¿ya? Que son partículas que están emitiendo. ¿Qué emisiones se estudiaron? ¿Qué emisiones se empezaron a dar cuenta que existían y que la materia, ¿cierto?, emitía? Entonces tenemos estos tipos de radiación. Entonces tenía una sustancia radioactiva. Marie Curie trabajó, ¿cierto?, con sales de uranio, y empezaron a hacer algunas pruebas. Me parece que es el periodo donde se estaba trabajando, ¿cierto?, con el efecto fotoeléctrico, estaba trabajando, ¿cierto?, con los rayos X, ¿cierto?, pero este es otro tipo de radiación. Entonces sería poder, ¿cierto?, explicar la naturaleza de esta radiación. ¿Y qué se vio? Se vio que, bueno, que podrían haber tres tipos en un principio, que serían eh, estudiando, ¿cierto?, la emisión de estas partículas radioactivas, las partículas alfa, las beta y las gamma. Entonces, ¿qué se vio? Bueno, que las partículas alfa se desviaban, ¿cierto?, al aplicar un campo eléctrico hacia la parte negativa. Entonces, tenemos una placa fotográfica y se veía que esta radiación no seguía en línea recta, sino que se curvaba. Por lo tanto, de alguna manera nos estaba diciendo que estos rayos alfa, ¿cierto?, tienen cierta carga que se sienten atraídos, ¿cierto?, por el lado negativo. Al contrario, tenemos otro tipo de radiación cuya desviación ocurría era mucho mayor. Entonces era mucho mayor y se desviaba, ¿cierto?, hacia la placa positiva. Se desviaba en ese sentido. Como la desviación era mayor, ¿cierto?, ya de alguna manera estaba indicando que esta partícula era mucho más liviana que la partícula alfa. Y lo otro es que había una radiación que sí continuaba seguía directa, no había cambio en su trayectoria, seguía una misma dirección, ¿cierto? Y tenemos una radiación que se denominó gamma. Estudiando un poco más, ¿cierto? Se Profe, determinó. Sí, eso significa que la gama era neutral, ¿o no? claro que la gamma no tenía carga. Eso es lo único que podemos sacar del experimento. No tenía carga, en este caso. No había carga ni positiva ni negativa. ¿Ya? Solamente con ese experimento se podía determinar de esa manera. ¿Ya? Y después, dependiendo de la placa fotográfica, cómo era la radiación, ¿cierto? Se podía deducir de alguna manera la intensidad, la energía que estaba involucrada en esas radiaciones. ¿Ya? Pero carga no tenía. Entonces, se fijan, aquí se empezaron a estudiar y se empezaron a tratar de determinar de qué se componían cada una de estas tipos de radiación.
la radiación alfa, la beta y la gamma. Aquí voy a tratar de un poco de ver qué es lo que tiene cada una de ellas, tratando de responder a lo que me había dicho. Entonces, la radiación gamma finalmente no tiene carga cero. Y resulta que no tiene masa tampoco, sino que en realidad son fotones de alta energía. Es energía propiamente tal lo que se está emitiendo, ¿cierto? Y que comparado con la radiación alfa y la gamma, tiene un poder relativo de 10.000. Es un poder relativo de poder penetrar a la materia de 10.000 veces comparado con las partículas alfa. Sí, de alguna manera sí, ya espero haber contestado la consulta. Sí, no sé si fue Matías o Pedro, no sé. Fue el Pedro. Fue Pedro. Ah, ya, ok. Espero que haya quedado. eh, si contesté su consulta. Espero que sí. Sí, profe, se contestó la pregunta. Ah, ya, ok. Ya, sí. Ya había quedado con la duda. Porque justo venía a definir, ¿cierto?, lo que había en cada una de estos tipos de radiación. Que después empezaron a estudiar, ¿cierto?, mucho más otros experimentos, ¿cierto?, para poder caracterizar. ¿Y qué se vio? Que en realidad las partículas alfa, empezando con las partículas alfa, en realidad, ¿cierto?, se determinó que tenían una carga positiva de 2, se determinó su masa y finalmente se determinó que en realidad eran núcleos de átomos de helio. Entonces el helio tiene un número atómico de 2, ¿cierto?, un número másico de 4, o sea, 2 protones y 2 neutrones. Y el poder relativo, ¿cierto?, de la partícula alfa es de 1. O sea, comparado con la gamma, es muy, muy baja. Entonces, tanto es así que el poder relativo, ¿cierto?, que uno lo puede tener, ¿cierto?, la piel, ¿cierto?, la piel, uno puede detener sin ningún problema las partículas alfa. El problema, ¿cierto?, es, bueno, la piel es bastante resistente, ¿cierto?, está en contacto con la atmósfera y todo, entonces nos protege bastante bien. El problema es que si tenemos alguna sustancia que emita alfa y nosotros la consumimos, ¿cierto? Ahí esa radiación alfa, siento que igual que aunque sean átomos de helio, ¿cierto? Esta es una radiación que es ionizante. Entonces, ese es el problema de esto, que si bien la piel nos protege, si es que ingresa alguna sustancia que emita radiación alfa, esa llega directamente a los órganos y ahí sí que resulta ser peligroso, porque no tenemos piel ahí para que nos proteja de esa radiación. Entonces está expuesta. Entonces hay que tener cuidado igual con la radiación alfa. Si está Profesora, externo a nuestro cuerpo no hay problema. ¿Sí, Matías? ¿y cuáles son los rayos que se utilizan para las radiografías? Rayos X. También Ah, son rayos X, son un poco distintos, pero son radiaciones. Y después, un poco más adelante, vamos a ver el impacto biológico que pueden tener, ¿cierto?, sobre el organismo este tipo de radiaciones, que tiene que ver con la penetración, tiene que ver con qué organismo, ¿cierto?, qué órgano se está afectando, ¿cierto?, y que la probabilidad de afectarlo va cambiando dependiendo de qué órgano y dónde se ubique y qué radiación se utilice y cuánto tiempo. Entonces ya estas consideraciones hay. Pero eso lo vamos a tocar ahí más al final. Pero no, igual interesante eso. Y siguiendo entonces con la propiedad de las partículas, tenemos entonces serían las partículas alfa, que serían las primeras, que tenemos partículas de átomos de helio. Tienen carga positiva, tienen masa, pero tienen neutrones, ¿cierto? Se fijan, por 10 a la menos 24 gramos. Son pesados, por eso la desviación no es tanta. Si lo comparamos con la radiación beta. Tenemos la radiación beta, se fijan, tiene una carga negativa, tiene una masa por 10 a la menos 28, bastante más liviano, por eso resultaba mucho más desviada esa radiación. Su poder de penetración es 100 veces respecto al helio, porque es una partícula mucho más pequeña y en realidad son electrones los que se están emitiendo, son electrones, entonces son mucho más pequeños que los núcleos, entonces la capacidad de penetrar la materia es mucho mayor. No es tan ionizante como el helio,
¿cierto? Pero como penetra tanto, ¿cierto? El efecto también es perjudicial. Bueno, la radiación gamma, ¿cierto? Es una radiación que tiene mucha energía, ¿cierto? Pero que si uno lo logra controlar, ¿cierto? Puede utilizarla, ¿cierto? Para algunos, utilizándola bien, ¿cierto? Con cuidado, ¿cierto? Y fijando bien en dónde puede actuar, resulta interesante los beneficios que se pueden sacar de esa radiación. Pero hay que trabajar con ella con mucho cuidado, porque es una penetración, esa sí que es muy penetrante. Bueno, aquí tenemos más o menos de cómo surgen, desde qué partículas, ¿cierto? Algunos ejemplos, ¿cierto? Donde tenemos la formación, ¿cierto? De estas diferentes partículas y lo que están ocurriendo. Si vemos el decrecimiento, esa emisión, ¿cierto? De partículas alfa, tenemos el ejemplo, ¿cierto? Del uranio 238, que es uno de las radiaciones de caimiento radioactivo natural que tenemos en la Tierra. Se desintegra formando torio y emitiendo radiación alfa. Esta es la radiación alfa. Ahí lo tenemos. Si fijan, lo otro que había que recordar es que la suma, ¿cierto? Aquí tenemos los reactivos, aquí tenemos los productos, aquí tenemos el número másico 238. Lo que vamos a obtener finalmente entre productos va a ser aquí 234 más 4, tenemos los 238. Entonces vamos a mantener esa cantidad. Y si fijan, el número de protones, que serían 92, se conserva entre esas dos partículas. Tenemos 90 para el torio más 2 del helio. O sea, se mantiene. Tenemos una ecuación para esa desintegración. ¿Qué cambios ocurrieron al pasar del uranio 238 al torio 234? Bueno, hubo un cambio, se fijan, en el número de másico de 238 a 234, o sea, de menos. Tuvimos una cantidad menos 4. Y en cambio, lo que se llama el número atómico, tenemos una disminución, ¿cierto? También en 2 unidades, ¿cierto? De 90 pasamos a 90, de 92 pasamos a 90. O sea, una disminución de 2. A eso se refiere con estos cambios, en el número másico y en el número atómico. Entonces tenemos menos 4 y menos 2. Aquí lo podemos ver, tenemos nuestro núcleo inicial, que sería nuestro uranio 238. Surge, ¿cierto? Un núcleo hija, más la emisión de esta partícula alfa, que son átomos de helio, o sea, 2 protones, 2 neutrones. Eso es cuanto a la partícula alfa. Tenemos la partícula beta, por ejemplo, tenemos el radio, ¿cierto? 228, pasando a actinio 228, o sea, perdón, se mantiene el número másico, pero cambia, ¿cierto? De 88 a 89. Recuerden que el número de protones es el que hace cambiar la naturaleza, ¿cierto? Pasamos de radio a actinio. Y se fijan, aquí tenemos la liberación, ¿cierto? De un electrón, y el electrón en una ecuación nuclear se escribe como E elevado a 0, porque no tiene masa, ¿cierto? Y tenemos una carga de menos 1 por ser un electrón. Entonces, nuestra partícula beta. Entonces, ¿qué pasó aquí? No tenemos cambio en número másico, pero sí, ¿cierto? Tenemos un aumento, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De número de protones. Y tenemos, ¿cierto? Más o menos pensando en ese neutrón, ¿cierto? De alguna manera se transforma, se emite entonces una partícula beta, y al parecer es como que se transformará a un protón. Aparece un protón y emisión de una partícula beta. En cambio, la versión gamma, entonces tenemos un núcleo que se encuentra inestable, ¿cierto? Si ahí se ve que tiene, no sé si se nota, pero tiene cierto brillo, que está indicando, ¿cierto?, que está inestable, tiene una cierta energía que le quiere emitir porque no está estabilizado, entonces la emite esa radiación, se estabiliza y emite esa radiación que no sufre, no hay un cambio, ¿cierto?, de número másico ni número de protones, ¿cierto?, pero sí se emite energía. Sería nuestra partícula, entonces, gamma. Pero aquí les tengo que contar, entonces, que además de las integraciones alfa, beta y gamma, ¿cierto?,
Tenemos alfa, beta, que es lo que vimos la gamma también, pero también otro tipo de radiación, lo que se denomina emisión de positrones. Fijan, aquí tenemos nuestra ecuación nuclear, tenemos un X, un elemento que tenemos cierto Z, que pierde, ¿cierto?, un protón y se genera, ¿cierto?, se fijan, pero esto no es un electrón, este es un electrón con carga positiva. Si se fijan, tiene 0 y más 1, diferente que la radiación, ¿cierto?, beta. Entonces, en este caso es el beta positivo. Entonces, el cambio del número atómico es -1, entonces el cambio del número de masa no hay cambio en este caso. Y tenemos el otro proceso, ¿cierto? Otro tipo de desintegración que también se pueden realizar, ¿cierto? Es la captura de electrones. Entonces, ese electrón, como indica ahí, ¿cierto? Ese es un electrón que es capturado, ¿cierto? De la nube electrónica que rodea el núcleo. De ahí lo capturó, de ahí. Entonces, toma ese electrón y lo introdujo hacia sí. Entonces tenemos, a producir eso, ¿cierto? Tenemos que el Z cambia, disminuye en una unidad, ¿cierto? Como que atrapó ese electrón, ¿cierto? 0 menos 1, y nos queda otro, ¿cierto? Otro elemento, ¿cierto? Cambiamos la naturaleza del elemento. Tenemos un cambio en número atómico porque hay una disminución de la cantidad de protones en este caso, por esa captura del electrón, y no tenemos cambio en el número de masa. O sea, aparte del alfa, beta, gamma que vimos, tenemos entonces la emisión de positrones, que serían como la misma característica de la radiación beta, pero con carga diferente, positiva en este caso. Y tenemos también la captura de electrones. Entonces también tenemos este tipo de radiación. ¿Cómo lo vemos? Emisión de un positrón, entonces tenemos fósforo 30. Se fijan, aquí pasamos de 15 a 14, entonces pasamos de fósforo a silicio. Y se emite entonces un positrón. Y tenemos por el otro lado, ¿cierto? La captura del electrón. Tenemos el rutenio 44, rutenio 92, ¿cierto? Que el número atómico es 44. Entonces captura un electrón, el electrón que lo tiene rodeado, que está afuera, lo introduce al núcleo, ¿cierto? Y pasamos de rutenio a tecnecio, que tiene un Z igual a 43. Entonces tenemos otro tipo de desintegración también que tenemos en el núcleo. El núcleo entonces puede cambiar, ¿cierto? Perder energía, emitir o capturar, ¿cierto? Partículas. Y aquí tenemos una comparación de las reacciones químicas versus reacciones nucleares. Entonces ya tenemos la comparación y ahí para poder, ¿cierto? Diferenciar un poco lo que son las reacciones químicas, que es lo que principalmente revisamos en el curso de química, ¿cierto? Que tenemos los átomos, se reacomodan, ¿cierto? Rompen el enlace, se forma otro enlace. Pero lo que estamos rompiendo en el enlace es, ¿cierto? La unión o separación, ¿cierto? De si estamos compartiendo o no los electrones. Porque lo que pasa en las reacciones nucleares, los elementos o isótopos de estos elementos, ¿cierto? Se convierten en un elemento en otro elemento. Entonces, esta es una gran diferencia. Reacción nuclear, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en el núcleo. Y este núcleo, ¿cierto? Se puede dividir, se puede, ¿cierto? Incorporar otra partícula, ¿cierto? Si eso es un poquito más grande. Entonces, esas son las reacciones nucleares, lo que está ocurriendo dentro del núcleo. En las reacciones químicas, el núcleo no le pasa nada. No le pasa nada al núcleo. Se reordenan los enlaces, pero los átomos siguen siendo lo mismo, no se transforman en otro. Forman distintos compuestos, eso sí, pero no se transforman en otros elementos. También, otra cosa importante, dice, las reacciones químicas, aquí, son los electrones en los orbitales atómicos moleculares están implicados en el rompimiento y formación de enlaces. Lo que les decía, son los electrones los que están involucrados. En cambio, las reacciones nucleares están involucrados los protones, están involucrados los neutrones, los electrones y otras partículas elementales. Entonces tenemos, ¿cierto? Acuérdense que de las partículas, lo que hemos visto hasta aquí, los electrones son partículas elementales. Los protones y los neutrones, ¿cierto? Están constituidos por otra serie de partículas mucho más pequeñas. Ya, pero estamos hablando, ¿cierto? De partículas, de neutrones, electrones, ¿cierto? Pero
eso es lo que es reacción nuclear, pero lo que es las reacciones químicas son los electrones solamente los que te están movilizando. ¿Qué más? En las reacciones químicas, bueno, están acompañadas por la absorción y liberación de cantidades relativamente pequeñas de energía. En cambio, las nucleares es absorción, y energía, absorción o emisión de cantidades enormes de energía. Y se me olvidó cuánto era la diferencia, pero son, hoy no me acuerdo, de ahí lo busco y se los digo, pero son muy, muy distintas porque son, en las reacciones químicas, no sé, pues son de kilojoule por mol, ¿cierto? Kilojoule por mol. Entonces, las reacciones nucleares, esos kilojoule no, son, no sé, 100 veces o 1000 veces más que las reacciones químicas, la energía involucrada en las reacciones nucleares. Pero voy a buscar el dato para decírselos bien. Y bueno, también lo otro, la diferencia es que las reacciones químicas, ¿cierto? Entonces, en la velocidad de la reacción, de que ocurre la reacción química, ¿cierto? Influye la temperatura, la presión, la concentración, los catalizadores, cosas que ya hemos visto. Pero en cambio, en las reacciones nucleares, o sea, la velocidad de estas reacciones nucleares no son tantas la cantidad de energía que son requeridas que si aumenta un poco más la temperatura, si la misma reacción nuclear ya estamos trabajando con temperaturas muy altas, la presión y los catalizadores ya no se ven afectados, porque en realidad la propia reacción nuclear ya libera mucha energía. Bueno, va a ocasionar cambios de presión enormes. O sea, lo que uno puede llegar a aplicar eh, es demasiado pequeño con respecto a lo que uno puede producir, lo que se produce en las reacciones nucleares, en comparación. Entonces, las magnitudes son distintas. Entonces, recuerden que en las reacciones nucleares, la cantidad de energía que está involucrada es enorme comparada con las reacciones químicas. Y lo que estamos afectando, ¿cierto?, es el núcleo. En el núcleo, acuérdense, tenemos muchas partículas positivas, tenemos los neutrones, ¿cierto? Pero imagínense, si están cargas positivas juntas en un lugar muy pequeño, entonces la cantidad de energía involucrada ahí para que esto se mantenga allí es enorme, ¿cierto? Y no se separe. Bueno, y lo que les decía recién, o sea, tenemos partículas y podríamos hablar, ¿cierto?, de partícula elemental al electrón. El electrón lo podemos considerar como partícula elemental, pero dentro del núcleo tenemos, ¿cierto?, los neutrones y los protones, que es esto lo que está en celeste aquí. Entonces tenemos neutrones, tenemos protones, pero un neutrón está compuesto, ¿cierto?, de otras partículas mucho más pequeñas. Se fijan aquí, tenemos los quarks, entonces tenemos los up, los down, entonces por eso tenemos el U y el D, pero que son las partículas, son partículas, ¿cierto?, que se juntan y constituyen, ¿cierto?, lo que son neutrones y protones. ¿Por qué les digo eso? Para que indicar, ¿cierto?, que la partícula elemental aquí, y que estamos viendo, ¿cierto?, son los electrones. Los neutrones y los protones, ¿cierto?, están constituidos por otra serie de otros tipos de partículas. Pero nosotros nos vamos a quedar, ¿cierto?, con los electrones, neutrones y protones, para lo que estamos viendo en nuestro caso, ¿cierto?, que sería la química nuclear. Pero para tener eso en cuenta también. Entonces, tenemos nuestras reacciones nucleares que las podemos representar en estas ecuaciones nucleares que ya estuvimos revisando, ¿cierto? Y queremos, indicar también que, bueno, en la mayoría de los núcleos presentes en la naturaleza son estables y permanecen estables por mucho tiempo, ¿cierto? Pero también tenemos los radionúclidos que son inestables y emiten partículas y radiación electromagnética, ¿cierto? Partículas o radiación. Y el uranio 238, que es el uranio, ¿cierto?, que del isótopo más abundante que existe del uranio, ¿cierto?, sufre desintegración espontánea. Entonces, ¿qué le pasa? Le pasa entonces que tenemos nuestro uranio 238 y esta es la figura que teníamos al principio en el título. Entonces, ¿qué es lo que le pasa, cierto? Espontáneamente, ¿cierto? Este encuentro inestable y lo que lo estabiliza, ¿cierto?, es poder emitir una partícula alfa, la emite, ¿cierto? Y pasamos de un uranio 238 a un torio 234.
Ahí, ¿cómo lo representamos? Bueno, uranio 238 emite, ¿cierto?, una partícula alfa. Ya sabemos, helio, el número másico 4, número atómico 2. Entonces, lo que estamos viendo es la formación, ¿cierto?, de torio 234. ¿Se acuerdan? Que tiene un número de protones de 90. O sea, de 92 del uranio pasamos a uno que tiene 90 al emitir una partícula alfa. Bueno, entonces, ¿pero cómo escribimos eso? Bueno, aquí tenemos una ecuación. Esta es una ecuación nuclear que nos está reflejando, ¿cierto?, lo que estamos representando en esta figura. Y aquí tenemos, ¿cierto?, lo que tenemos que recordar es cómo las partículas en las reacciones nucleares, cómo las escribimos. Entonces, cuando queremos escribir una reacción nuclear. El neutrón, ¿cierto?, es una letra N, ¿cierto?, número másico 1, entonces el número de carga positiva es 0. El protón, 1 y 1, o P, 1 y 1. El electrón, partícula alfa, partícula beta y el positrón. Si fijan, el positrón es como el electrón, pero con carga positiva. Entonces, escribe la ecuación nuclear correspondiente a qué cosa? A todas estas cosas. Entonces, a la emisión alfa del uranio 238. Bueno, que sería la reacción que habíamos visto recién. 238, uranio 92, ¿cierto? El helio 4 y 2, torio 134 y 90. Recuerden, esto nos tiene que dar la suma, ¿cierto?, de lo que tenemos aquí inicialmente. Y esto con esto, ¿cierto? Porque aquí tenemos, ¿cierto?, nuestra flecha. Ya entonces tenemos nuestro primer ejemplo. Me quedaron un poco lejos los numeritos, pero ahí están. Después tenemos la emisión beta desde neón 24. Entonces, si se fijan, en realidad cuando uno escribe qué partícula está utilizando, ¿cierto?, lo que está indicando el neón 24, el uranio 238, está indicando el isótopo, ¿cierto? Porque el neón, ¿cierto?, uno va a la tabla periódica y determina cuál es el número de protones. Porque si es neón, va a tener ese número de protones, sí o sí. Entonces, en este caso, tenemos neón, protones son 10. ¿Qué isótopo es el 24? ¿Qué dice? Emisión beta. Aquí tenemos nuestra emisión beta. Del beta. Y nos queda entonces finalmente, se fijan, 24. Y nos queda 10. Está emitiendo un electrón, ¿cierto? Entonces nos queda 11, o sea que 11 menos 1 nos dé el 10. Entonces, ¿quién es que tiene 11 protones? El sodio. Entonces, pasamos de neón a sodio. Ahora, si fuese una emisión de un positrón desde el nitrógeno 13. Entonces tenemos nitrógeno 13, ¿cierto? Buscamos el Z del nitrógeno. Dejo mi tablita periódica por aquí. No tienes que escribir aquí. Ya aquí está. Ya me había perdido, por aquí está. Entonces el nitrógeno tiene un Z igual a 7. Entonces 13, tenemos 7. Acuérdense que esto no te indica la naturaleza del elemento. Y dice, emite un positrón. Un E, ¿cierto? 0 más 1. Este sería nuestro positrón. Y, claro, entonces se fijan, nos queda un carbono 13, número másico se mantiene, pero el número de protones cambia. Nos queda un 6. En este caso corresponde al elemento carbono. Y, por ejemplo, una captura de electrón. Entonces tenemos el berilio, que tiene un Z igual a 4. Ese es berilio, con un Z igual a 4, captura un electrón. Si captura un electrón, significa que es un reactivo el electrón en este caso. Ya, ojo, cuando capturan el electrón en nuestra ecuación nuclear queda como reactivo. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces, berilio, ¿cierto? Que el isótopo es 7, pero el berilio, ¿cierto? Su Z es 4, captura un electrón, ¿cierto? Y tenemos que es un electrón, o sea, es más el electrón, ¿cierto? Y obtenemos, ¿cierto?, una nueva partícula, un nuevo elemento, ¿cierto? Que sería de número másico 7 y el número atómico 4 menos 1, 3. ¿Y quién es el 3? Que tiene un Z igual a 3, es el litio. Ya tenemos, ¿cierto?, nuestras ecuaciones nucleares. Tenemos que tener claro cómo se escriben cada una de las partículas, cómo se escribe el neutrón, el protón, el electrón, la partícula alfa, la partícula beta, el positrón, para poder, ¿cierto?, escribir estas ecuaciones nucleares. Y de patrones de estabilidad nuclear, entonces, claro, porque vemos que hay ciertas partículas que emiten.
que emiten. Entonces, piden hasta cuándo van a emitir estas partículas. Entonces, van a emitirse estas partículas, ¿cierto? Esa emisión de partículas demora una cierta cantidad de tiempo, pero una vez que ya la emiten, ¿cierto? ¿Hasta cuándo emiten? Porque puede seguirse desintegrándose la partícula que se produce. Se puede continuar. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se emiten estas partículas? Bueno, hasta que tenemos una relación entre neutrón a protón, ¿cierto? Que se ha determinado que tiene que tener cierto valor y que cae ¿cierto? En un cierto rango. Ahí tenemos entonces nuestra razón neutrón a protón. Porque tenemos que pensar que los protones tienen alta carga y alta masa. Que también que tenemos una repulsión grande entre protón y protón, porque tenemos cargas que son iguales, pero todas están en el núcleo. Y entonces tenemos unas fuerzas cohesivas en el núcleo que dominan fuerzas nucleares y los neutrones participan en las fuerzas de atracción, cosa que los protones se mantengan unidos, ¿cierto? Y los neutrones nos ayudan a poder, ¿cierto? Mantener esa unión. Y lo que se ha visto es que mientras más protones tiene un núcleo, más neutrones necesita para que se mantengan unidos en el núcleo, se mantenga ahí en el núcleo. Entonces tenemos razón neutrón a protón. Entonces, ¿qué se ha visto? Que se fijan en este gráfico que dice número de neutrones a número de protones, cuando se encuentran en esta zona amarilla, se denomina cinturón de estabilidad. Estando en este cinturón de estabilidad, ¿cierto? La partícula, estando allí, ¿cierto? Permanece estable. Si tenemos un isótopo que cae justo fuera de este cinturón amarillo, o sea, este cinturón de estabilidad, ¿cierto? Va a emitir algún tipo de partícula para poder llegar a esta zona. ¿Qué partícula? Bueno, depende de dónde se encuentre respecto a esta zona amarilla. Si nuestro ¿cierto? Cinturón de estabilidad se encuentra aquí y el número de neutrones o protones de nuestra partícula se encuentra en este sitio, o sea, superior a la izquierda, entonces lo que va a emitir esta partícula de preferencia va a ser una pérdida de un electrón. Y para llegar a estabilizarse y llegar a esta zona. Entonces tenemos una relación, ¿cierto? Neutrón a protón, ¿cierto? Adecuada para poder mantenerse estable. Si se encuentra por acá arriba, ¿cierto? Va a perder una partícula alfa y si se encuentra por debajo de este cinturón de estabilidad, puede perder un positrón o capturar un electrón para llegar a esta zona. Si se fijan, la relación más o menos 1:1 es la línea roja que se mantiene más o menos cercana al cinturón de estabilidad, pero en estos elementos, ¿cierto? Ya, por aquí, un poco menos de ser igual a 20. Ahí tenemos una relación, por ejemplo, en el carbono 12 de neutrones a protones igual a 1. Pero si nos vamos aumentando el número de protones, ¿cierto? La relación de neutrones a protones va aumentando. O sea, cada vez necesitamos más neutrones para poder estar en el cinturón de estabilidad. Más neutrones que protones. La razón, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, eh, sabiendo cuál es la relación, ¿cierto? Neutrón a protón, ¿cierto? Que si tiene un Z muy alto, ¿cierto? Y tiene una relación de 1, entonces lo más probable es que se tenga que desintegrar para llegar a este cinturón de estabilidad. El cinturón de estabilidad termina en el elemento 83, más o menos. Aquí, más o menos. Bueno, hay unas partículas aquí que también caen, pero ahí se estarían estabilizando de alguna manera, pero después siguen desintegrándose hasta llegar por lo menos por aquí. Pero son procesos igual que en algunos casos son muy rápidos, pero en algunos que son muy, muy lentos. ¿Qué más podemos decir de la estabilidad nuclear? Bueno, que se ha visto, ¿cierto?, que hay una cierta cantidad de neutrones, que cuando los núcleos tienen 2, 8, 20, 28, 50, 82 o 126 neutrones, justo esos números, ¿cierto?, son generalmente más estables que aquellos que no contienen estos números y se denominaron números mágicos. Aunque después ya se está empezando a comprender, ¿cierto?, que así como los niveles de energía están cuantizados, ¿cierto?, en el núcleo también, ¿cierto?, cierta
cierto, en este caso, ciertos niveles de neutrones, cierta cantidad de neutrones que también se estabilizan más, ¿cierto? Estos elementos. Tienen cierto, esta cantidad de número de neutrones. También lo que se ha visto es cierto que en los núcleos con número par de protones y neutrones generalmente son más estables. O sea, número par con par serían más estables que los que tienen número impar. Entonces, imagínense que vemos la relación. Número de isótopos estables. Tenemos 157 número de isótopos estables. ¿Y cuál es el número de protones? El número de neutrones par, par. Y vamos disminuyendo. Si el número de isótopos es, aquí tenemos 53 y 50, más o menos parecido, pero tenemos esa relación par con impar, impar con par. O sea, par con par, ¿cierto? Los dos números son pares, entonces como que tenemos muchas más posibilidades de tener partículas, ¿cierto? Estables. Y elementos estables. Y tenemos, si los dos, el número de protones a neutrones son impares, isótopos estables son, encontramos 5, o sea, mucho más baja la cantidad de ciertos isótopos que son estables. Todos los elementos con número atómico mayor a 83 son radioactivos y se incluye, en este caso, el tecnecio y el, se me olvidó el nombre del PM, se me olvidó. No me acuerdo cuál es ese elemento. ¿Cuál será el PM? Ya, ahí lo buscaremos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar? Bueno, entonces tenemos una relación, ¿cierto?, de protón a neutrón, que es que de alguna manera, ¿cierto?, nos está, que los elementos tienden a llegar a una relación de protón a neutrón, ¿cierto? Cuando tenemos zetas muy grandes, ¿cierto?, que haya una mayor cantidad de neutrones a protones para poder llegar a una situación de estabilidad y no seguir emitiendo. Entonces tenemos que considerar que tenemos una energía en el núcleo, ¿cierto? Entonces tenemos una energía para poder, ¿cierto? En donde tenemos nuestros protones, tenemos nuestros neutrones. Entonces tenemos vamos a hablar sobre esto. Por ejemplo, antes de hablar de conversión de masa en energía, sino que veamos el ejemplo. En el caso del flúor, que el flúor tiene un Z igual a 9. Tiene una masa atómica, toman el flúor, toman la masa atómica del flúor, es de 18,9984 unidades de masa atómica. Sería su masa. Entonces uno podría suponer, bueno, entonces si uno suma, ¿cierto?, la masa del hidrógeno, así como los constituyentes, ¿cierto?, del flúor, de las partículas aparte. Cuánto masa, ¿cierto?, un átomo de protón, serían cuántos protones, cuántos neutrones, ¿cierto? Y sumamos la masa, ¿cierto?, tendríamos 9 protones más la masa del neutrón, ¿cierto? Tenemos 10, los sumamos. ¿Qué número nos da? Haciendo la suma, ¿cierto?, de la masa de los protones y los neutrones que tiene el flúor. 9 protones más 10 neutrones nos da 19,15. Entonces, en realidad, si uno suma las masas del protón y neutrón que tiene el flúor, nos da una masa que es mucho mayor a la masa que uno determina del elemento flúor propiamente tal. Ya no como partícula, los protones y los neutrones aparte. ¿Cuánto va a estar esto? Hay una diferencia en masa. Entonces, esa diferencia en masa constituye, ¿cierto?, la energía que está, ¿cierto?, que hay una diferencia en masa y esa diferencia en masa está relacionada con la energía. Por eso hablamos de conversión de masa en energía. Entonces, hay una cierta diferencia en masa, ¿cierto?, que la denominan, ¿cómo la denominan en los libros? El defecto en masa, creo que sí lo denominan. Entonces, como que uno suma las masas de las partículas constituyentes del flúor y da una masa mayor que la del elemento flúor, finalmente. Entonces, de 19, ¿cierto? En realidad es 18,99. Hay una diferencia que es importante, porque en realidad en esa diferencia, aquí está, se le llama defecto de masa. Ese defecto de masa tiene relación, ¿cierto?, con la cantidad de energía involucrada, ¿cierto?, que contiene nuestro núcleo. Y eso está de acuerdo a una expresión, ¿cierto?, que desarrolló Einstein, que decía que la energía igual a la masa por C al cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos esa variación de energía, un delta de energía que está asociada a esa diferencia de masa.
Y para el caso de los núcleos, ¿cierto? Esa energía es muy, muy grande. Entonces, mega electron volt, mega electron volt. Entonces, fijan aquí, tenemos esa diferencia en masa. En realidad todos tienden a quedar al núcleo más estable, ¿cierto? En donde tenemos un valor que corresponde justo, aquí está medio corrido, pero justo que corresponde al número másico igual a 56. Entonces, los elementos van a tender a, mm, a dividirse o a juntarse tal que logren llegar al número másico cercano al 56, como que tienden para allá. Entonces tenemos todos los procesos que son aquí tenemos el uranio 235, procesos de fisión, o sea, difisión, ¿cierto? De desintegrarse emitiendo partículas para poder llegar finalmente de alguna manera cercano, ¿cierto? A un valor de núcleo más estable, tratando de llegar al hierro o algún elemento cercano de ahí. Y lo otro también, tenemos los procesos, en este caso, de fusión, o sea, estos elementos que son livianos, tratar de juntarse, cosa de poder, ¿cierto?, llegar a una relación de, de número másico, ¿cierto?, cercano al hierro. Entonces, todos tienden si queremos tener procesos de división nuclear, de fisión nuclear, entonces tenemos elementos, ¿cierto?, sobre el hierro en adelante y procesos favorecidos, ¿cierto?, para unir estos átomos del hierro hacia abajo. Entonces ellos van a tender a juntarse para formar elementos más pesados. Entonces tenemos todos los procesos de fisión y los procesos de fusión nuclear. Entonces, veamos de los procesos radioactivos naturales. Tenemos, entonces un núcleo sufre más de una emisión para alcanzar la estabilidad. O sea, si quiere llegar, ¿cierto?, al cinturón de estabilidad o una partícula, un elemento en específico, ¿cierto?, lo va a hacer no necesariamente en un paso, puede hacerlo en varios. Y aquí tenemos una serie de reacciones nucleares de emisión, ¿cierto?, que puede ocurrir en varios pasos. Entonces se denomina, ¿cierto?, unas series radioactivas o series de desintegración nuclear. Entonces, en la naturaleza te presenta, bueno, 3 series, por lo menos. Así que pensando en la corteza terrestre, pues tenemos otras más. Del uranio 138, pasando finalmente al plomo 206. El uranio 235, el otro isótopo del uranio, pasando a plomo 207. El torio 232, pasando a plomo 208. Entonces, fíjense, estos isótopos llegan finalmente hasta el plomo, ¿cierto?, a diferentes isótopos del plomo. Entre el uranio 238 y el uranio 235, más abundante es el 238. Ya en menos cantidad está el uranio 235. Así que, ojo con ese dato que lo vamos a hacer referencia de él más adelante. Aquí tenemos, si pensamos en el número de masa, si lo pensamos en número de masa, necesitamos el número atómico. Entonces empezamos del uranio, que es 238 aquí, ¿cierto? Y tenemos un número atómico que se encuentra aquí abajo, ¿cierto? El uranio va a empezar a decaer, ¿cierto? La flecha azul está representando la desintegración de tipo alfa. Entonces, una reacción alfa, y después para volver a trasladarse, ¿cierto? Tenemos una flecha roja, que es el decrecimiento por emisión beta. Entonces, emisión beta, alfa, 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 ¿cierto? Y después beta, beta, alfa, beta, beta, alfa. Y así, desde el uranio 168 hasta el plomo 206, son una cantidad de años increíble. Son 4.500 millones de años. Ya, más o menos, por ahí. Para que decaiga el uranio hasta el plomo 206 según el ejemplo. Pero ¿por qué se demora tanto? Porque igual, si se fijan, son cantidad de años, son 4.500 millones de años. El otro son días, minutos, otra cantidad de años más. Entonces tenemos más, ¿cierto? O sea, hasta el final son hartos años más. Los de 4.000, claro, del uranio, a lo que había dicho hasta abajo son 4.500 millones de años, es
llegar al plomo, ¿cierto? Donde la mitad del uranio llegó hasta plomo. La mitad de la cantidad de uranio inicialmente llegó hasta plomo, eso sí. Ahora, cada paso, ¿cierto? Cada vida, el tiempo de desintegración va cambiando, ¿cierto? Dependiendo del elemento que se va transformando. Ojo aquí, fijémonos en este, el radón. El radón, emisión de partícula alfa, son 3,8 días. Y también fijémonos en el polonio, que también emite alfa, polonio alfa, ¿cierto? Que son 3,05 minutos, que después nos vamos a referir de ello más adelante. Son ciertos periodos, tiempos de vida, ¿cierto? Tenemos un tiempo de vida media muy bajito, comparado, ¿cierto? A los 4,5 por ahí a las 9 años del uranio. Entonces tenemos el uranio, entonces empezaría 238, ¿cierto? 238, que es más abundante, pierde una partícula alfa, ¿cierto? Y quedamos con nuestro torio, 234. Y después siguen sucesivas emisiones de reacción beta, reacción alfa y así sucesivamente. Ahora, de las velocidades de desintegración, nosotros ya hemos visto, ¿cierto? Lo que eran las velocidades de reacción. Entonces, la desintegración es un proceso cinético de primer orden. Ya, entonces tenemos que un proceso cinético, o sea, hay una transformación que es de primer orden. Hemos estudiado, ¿cierto? De alguna manera estos procesos, y en este caso es de primer orden. Por lo tanto, tiene una vida media característica, que es un valor, ¿cierto? Que va a ser constante, no ir variando. Cuando tenemos reacciones de segundo orden, variaba el tipo de vida media, pero justo la desintegración radiactiva sigue un proceso cinético de primer orden, por lo tanto, tiene, ¿cierto? Una vida media característica. ¿Y la vida media cuál era? ¿Qué era la vida media? Entonces, el tiempo que debe transcurrir para que se integre la mitad de cualquier cantidad de sustancia dada. Entonces, tenemos una velocidad de desintegración, tenemos un cierto tiempo, ¿cierto? Que tenemos una constante velocidad de primer orden, ¿cierto? Tenemos un número de núcleos radioactivos que hay en el tiempo t, ¿cierto? Si n0 es la cantidad de partículas al inicio y nt es el número de núcleos a tiempo t, entonces tenemos esta relación, el logaritmo natural de la cantidad de partículas de núcleos al tiempo t, n0 inicial, tenemos nuestra constante y el tiempo. Entonces, por la definición del tiempo de vida media, entonces, donde el tiempo de vida media, cuando el tiempo que toma para que el número, ¿cierto?, de núcleos llegue a la mitad, y cuando llegamos a la mitad, o sea, n0 partido por 2, se obtiene entonces que la constante de velocidad es un número, que es el logaritmo natural de 2, dividido por el t medios, tiempo de vida media. Si, por ejemplo, la vida media del estroncio 90, el estroncio 90, ¿cierto? Estroncio 90, entonces es de 28,8 años. O sea, emite una radiación, se fijan aquí, una radiación beta, y se transforma, ¿cierto?, en itrio. Entonces, la vida media es entonces, tiempo de vida media es 28,8 años. Si es de 28,8 años, siempre tenemos con diagramos de diagramos, ¿cierto?, de estroncio. Pasan 28,8 años, queda la mitad. Entonces, partimos de 10, pasa un tiempo de vida media, nos queda, ¿cierto?, 5 gramos. Pasa otra vida media, ¿cierto?, nos queda la mitad, 2,5. Pasa otra vida media, ¿cierto?, y nos queda la mitad del 2,5. Y así, siempre cada tiempo de vida media que es fijo, ¿cierto?, que son 28,8 años, tenemos la mitad, ¿cierto?, de la cantidad inicial. Entonces, además del estroncio, ¿cierto?, tenemos varios isótopos que irradian de manera natural. Entonces, tenemos el uranio 238, el uranio 235, el torio 232, que ya lo que habíamos nombrado anteriormente, ¿cierto?, que principalmente están en la corteza terrestre, pero también tenemos el potasio 40 y el cobre 14, que serían de manera natural. Y tenemos también,
con este conocimiento, ¿cierto?, de trabajo que se ha realizado con los núcleos, se ha podido sintetizar, ¿cierto?, radioisótopos. Ahí tenemos eh, varios isótopos, ¿cierto?, con yodo, estroncio, cesio y el otro que está también ahí. Pensé que tenía otra cosa también, pero no. Ahora, ¿cómo podemos utilizar, cierto? Sabiendo, cierto, que tenemos un tiempo de vida media para cada una de las partículas. Eso se ha utilizado, cierto, para poder indicar el tiempo, datación o fechado de ciertos materiales que se han encontrado y que se quiere, cierto, determinar su tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene? Por ejemplo, tenemos que la vida de cualquier núcleo en particular es constante, ¿cierto? Más o menos constante, y sirve como reloj nuclear para establecer la antigüedad de diversos objetos. Así que se utiliza, ¿cierto? Para determinar, ¿cierto?, para ciertos objetos orgánicos, organismos en realidad, que tienen cierta cantidad de carbono en su organismo, ¿cierto? Eso se puede determinar, ¿cierto? Utilizando, ¿cierto?, de que, por ejemplo, los organismos vivos, cuál es la relación entre el isótopo de carbono 14 con el isótopo carbono 12. Porque el carbono 14 se va ingiriendo por los organismos vivos, porque inicialmente tenemos un nitrógeno 14 que se es atacado por neutrones, se forma este carbono 14 y uno de alguna manera consume este carbono. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? A ver que el carbono 14 tiene una vida media de 5.715 años. O sea que inicialmente pasa esta vida media y tenemos la mitad de la cantidad inicial. Entonces, ¿cómo se utiliza, cierto, esta relación de carbono 14, carbono 12 para poder determinar la antigüedad de algún objeto? En este caso tiene que ser de tipo orgánico. Y eso tiene que ver con esta reacción, ¿cierto? El carbono 14. Este carbono 14, se va ingiriendo a través de la alimentación debido a la formación de este carbono 14 desde la atmósfera. Ahora, ¿cuál es la relación? Ahí, para que quede mucho más claro, creo que queda más claro con esta imagen. Por ejemplo, tenemos los rayos cósmicos, ¿cierto? En gran parte protones, ¿cierto? Entran en la atmósfera y colisionan con los átomos creando neutrones. Tenemos entonces nuestros neutrones y estos neutrones, ¿cierto?, van a interaccionar con el nitrógeno 14, que lo encontramos, ¿cierto?, en nuestra atmósfera, y se va a formar nuestro carbono 14. ¿Qué pasa entonces? Nuestro carbono 14 sigue reaccionando con el oxígeno, ¿cierto? Esto empieza a funcionar, ¿cierto?, en la estratosfera, o sea, mucho más arriba, no tenemos mayor radiación. Finalmente empiezan a formar estos elementos y empieza a reaccionar con el oxígeno. Se forma entonces nuestro dióxido de carbono que está marcado con carbono 14. Las plantas hacen fotosíntesis, por lo tanto incorporan el CO2 en las plantas. Entonces ese carbono carbono 14 queda en las plantas, los animales lo consumen, ¿cierto? Incorporan entonces el carbono 14 dentro de su organismo y esa cantidad de carbono 14 es constante mientras el organismo vivo lo esté consumiendo. Siempre va a estar comiendo vegetales, ¿cierto? Igual que nosotros también consumimos nuestros vegetales. Y al morir el organismo, lo que pasa es que ya no está ingiriendo más carbono 14. El carbono 14 se empieza a transformar en nitrógeno 14. Y el nitrógeno 14 después pasa de alguna manera, en todos los procesos metabólicos aquí que ocurren después que se empieza a descomponer el organismo, pasa entonces a la atmósfera que empieza a reaccionar, ¿cierto?, con este neutrón y pasamos a carbono 14 y comienza nuevamente este ciclo. Entonces, la relación carbono 14, carbono 12, el carbono 12 que está en nuestro organismo ya que está mucho más abundante que el 14, como ya no se está ingiriendo carbono 14, entonces la relación carbono 14, carbono 12 cambia y cambia a través del tiempo.
Y eso nos sirve para poder determinar entonces cuánto es la antigüedad de ciertos objetos, ciertos organismos, o sea, mientras tenga átomos de carbono y lo haya consumido, o sea, o planta o ser vivo, ¿cierto? Un ser vivo, ¿cierto? Planta o mamífero, nos sirve para poder datarlo, porque tenemos una vida media, ¿cierto? De 5.715 años, que nos sirve para datar, ¿cierto? Más o menos en esa cantidad de años. Entonces, por eso, de alguna manera, entonces tenemos esa relación carbono 14, carbono 12, que nos sirve para poder fechar o datar, ¿cierto? Ciertos objetos, en este caso, organismos. En el caso de la datación de rocas, lo que se hace ahí es ver la relación entre el uranio 238 al plomo 206, que parte, ¿cierto?, de la desintegración radioactiva del uranio. Entonces, la vida media, ¿cierto?, es de 4.500 millones de años y se utiliza, ¿cierto?, esa relación del uranio-plomo. Esa relación para el uranio-plomo. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo. Si ha transcurrido una vida media, pensando, aquí tenemos que suponer varias cosas. Tenemos que la roca tiene uranio y que este uranio se va a transformar, ¿cierto?, en plomo. Pero acuérdense que en varias desintegraciones llegamos al plomo. Entonces hay que fijarse qué isótopo de plomo tiene cierta roca, ¿cierto?, para saber con cuál se hace la datación. Pero bueno, suponiendo que si fuese todo uranio 238 y todo llega, ¿cierto?, al plomo 206. Entonces, si ha transcurrido una vida media, la roca contendría el 50% de átomos de uranio. Acuérdense que justo la vida media justo llega a la mitad. O sea, si partíamos de 100 de uranio, llegamos, pasando una vida media, llegamos al 50% de uranio, de átomos de uranio. Y nos quedaría entonces, ¿cuántos se estarían formando? Un 50% de átomos de plomo. Después de 2 vidas medias, ya pasó una vida media, ahora la segunda vida media, contendría en realidad ahora 25% de uranio y 75% de plomo. Acuérdense, disminuye el de uranio, aumenta el de plomo. Eso es proporcional al tiempo que pasó. Estamos en la segunda vida media. Y así sabemos, de alguna manera, cuánto tiempo pasado viendo la relación, ¿cierto?, el porcentaje, ¿cierto?, del uranio con el plomo. Y de esa manera uno puede determinar, ¿cierto?, el tiempo transcurrido, ¿cierto?, viendo la relación del isótopo de uranio con el plomo. Bueno, más o menos todo lo que es la Tierra y todo lo que es el sistema solar, más o menos la relación, ¿cierto?, del uranio-plomo es más o menos constante, o sea, la misma, de manera similar. Y pensando en que uno podría hacer algunas suposiciones y hacer algunos cálculos, tratando de entender, ¿cierto?, cómo ocurre, cómo se hace datación o fechado. Pues hoy tenemos un ejemplo, otro ejemplo. Así, una suposición bien supuesta. Por ejemplo, si tenemos un meteorito, hipotéticamente, ¿cierto? Si ya, pensamos que el sistema solar está funcionando de la misma manera de desintegración del uranio hasta el plomo. Supongamos que tenemos un meteorito entonces de nuestro sistema solar que cayó aquí en la Tierra, ¿cierto? Y se determina que contiene 25% de uranio y 75% de plomo. Entonces, ¿qué edad tendría el meteorito? ¿Cuánto tiempo tendría ese meteorito? Entonces, supongamos, uno lo puede revisar más o menos viendo este esquema para que quede mucho más claro, ¿cierto? Aquí el número de vidas medias. Entonces, al inicio, cuando no ha transcurrido ninguna vida media, ¿cierto? Tenemos el total de uranio, nada de plomo. El área de la roca, nada, porque todavía no ha pasado el tiempo. Si transcurre una vida media, al transcurrir una vida media, tenemos un 50% de uranio, porque llegamos a la mitad, porque transcurre la primera vida media, la cantidad de plomo es 50, porque se está formando. Ahí tenemos los 4,5 por día a la 9, ¿por qué menos 9? Esto es más 9 años. Y bueno, si transcurre una segunda vida media, entonces el uranio disminuye un 25% y el plomo aumenta un 75%. Sería 9 por día a la 9 años. Si transcurrieran 3 vidas medias, entonces el uranio tendría 12,5 y el plomo sería 87,5. Y sería 13,5 por día a la 9 años. Pero en este caso nos estaban pidiendo justo, y contiene un 25% de uranio y 75% de plomo, justo aquí. O sea, han transcurrido 2 vidas medias. O sea, en realidad la edad que tendría el meteorito sería de
9 por 10 a la 9 años. Eso puse ahí, ¿cierto? No sé por qué le puse más. El meteorito entonces tendría una edad de 9.000, ¿cierto? Millones de años. O sea, 9 por 10 a la 9 años. Entonces, más o menos, de esa manera, bueno, hay varias otras maneras de hacerlo, si esto es una manera bien general, pero para tratar de comprender cómo se realiza el cálculo. Bueno, hay otras maneras también de realizarlo haciendo unas correcciones también para que el dato que resulte de este análisis sea lo más cercano a la realidad. Ya, pero más o menos ese es el sentido de cómo se hace la relación, ¿cierto?, entre dos isótopos para poder determinar la vida media. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí son procesos que ocurren de manera natural, ¿cierto? Se desintegra la materia sin ningún problema, ¿cierto? Emitiendo alguna partícula, emitiendo alguna radiación, ¿cierto? Pero también pueden ocurrir procesos en donde no son naturales, sino que son transformaciones que se realizan, ¿cierto?, de manera más artificial. Entonces, se realiza esto, se juntan partículas. Y eso es lo que vamos a seguir hablando, ¿cierto?, pero después de un descanso. Y vamos a tomarnos un breve recreo entonces y seguiremos hablando de esto. Sí, aquí estoy viendo una pregunta que no la había visto antes. ¿Carbono 14 entrará en esto? Sí, sí, va a entrar el carbono 14, profe. ¿Todos tenemos carbono 14? Sí. Sí, nosotros todos tenemos carbono 14. Nosotros consumimos isótopos de carbono 14 y emiten. Y una emisión de carbono 14. Eso es verdad. Profe, Sí, ¿a qué hora volver del break? ¿Como a las 10?